Y cómo ¿verdad?, nos ha dejado una enseñanza realmente importante que nosotros debemos de conocer. Vamos al libro de Nehemías. Ahí está por Esdras, Nehemías, capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 11, posteriormente vamos a ver otros versículos dentro del mismo libro. Amén, hermanos. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremos nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que os escogí para habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tu siervo y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Oremos. Señor y buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar grandes enseñanzas, Señor, que nos guían para saber cuáles son los elementos que nosotros debemos de tener como buenos cristianos. Danos el entendimiento, Señor, que seas tú ministrando esta mañana, Padre bendito. Gracias te damos por todo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El tema, como se lo dije al inicio, es elementos básicos de un buen cristiano. Elementos básicos, oiga bien, de un buen cristiano. Básicos. Cuando hablamos de básico, hablamos de lo esencial, de lo mínimo, ¿verdad? Cuando nos mencionan ahí de los precios de la canasta básica y dice la canasta básica, está hablando de por lo menos el arroz, los frijoles, el azúcar, o sea, lo mínimo que usted necesita para poder sobrevivir. Igual, ¿verdad? En esta mañana yo quiero hablarle de esos elementos mínimos que nosotros debemos de tener como cristianos. Y vamos a ver aquí un ejemplo que encontramos en la Biblia. Encontramos a Nehemías junto con Esdras. Pero en esta oportunidad vamos a hablar específicamente de cómo Nehemías tenía esos elementos básicos. Elementos básicos, o sea, lo mínimo que debe de tener un cristiano. Y usted se va a sorprender porque pareciera, ¿verdad?, de que lo mínimo a veces no lo tenemos como cristianos. Como cuando vemos, ¿verdad?, volviendo al caso de la canasta básica, las personas que sufren hambre a nivel mundial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas personas no tienen ni lo mínimo para poder comer, ¿verdad? Nosotros muchas veces les decimos a nuestros hijos: dale gracias a Dios que por lo menos una tortilla y frijoles tenés, porque yo en lo personal trabajo en una zona rural y me doy cuenta de casos de familias que no tienen ni lo mínimo para comer, no tienen ni siquiera esa tortilla o esos frijoles para poder llevar a su mesa. O sea que ellos no tienen la canasta básica mínima para poder sobrevivir, y usted se va a sorprender porque igual como cristianos nos pasa.
esos elementos mínimos que deberíamos de tener para poder afrontar las diferentes situaciones que se nos presentan en nuestro cristianismo, no las tenemos. Y por eso muchas veces no podemos afrontar esas situaciones, esas dificultades. Y vea bien, hay situaciones, ¿verdad?, que se nos presentan que nosotros muchas veces solamente queremos resolver la parte material, ¿verdad? Y nos olvidamos de la parte espiritual, sabiendo que si nosotros espiritualmente como iglesia no estamos preparados, no vamos a resolver esa parte material que nosotros necesitamos, ¿verdad? Las cosas siempre se resuelven espiritualmente y como iglesia debemos de volver a lo básico, debemos de volver a lo esencial, debemos de volver a esa parte espiritual que nos permite a nosotros afrontar diferentes situaciones en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir. Por ejemplo, yo comentaba, ¿verdad?, que anteriormente, como el pastor Roberto lo ha estado diciendo, la iglesia se caracterizaba por conocer de Biblia, ¿verdad? Y conocer elementos doctrinales básicos para que nosotros podamos y conozcamos acerca de la palabra. Pero si no conocemos acerca de ella, ¿cómo nosotros vamos a poder enfrentar esas situaciones? En el cristianismo, ¿verdad? Si nosotros decimos ser cristianos, debemos de conocer por lo menos las doctrinas básicas de nuestra enseñanza como iglesia, ¿verdad? Y yo le pregunto a usted, ¿usted sabe cuáles son las doctrinas básicas del cristianismo, del evangelio? Me recuerdo que ahí en librería estuvo un libro, ¿verdad?, que se llamaba Doctrina Básica, de William Evans. Es un librito muy pequeño, pero ¿cuántos de nosotros invertimos siquiera un momento de nuestro tiempo para leer eso básico que nos va a sacar a nosotros en victoria? Entonces, vamos a ver aquí, ¿qué pasó? ¿Cuáles son estos elementos básicos? Fíjese bien, el contexto histórico en el que estaba Nehemías, él estaba en Babilonia, aunque Babilonia en la época de Nehemías ya había sido conquistada. Babilonia fue el primer imperio mundial. Fíjese bien, Babilonia fue el primer imperio mundial y Babilonia llevó cautivo a Israel. Creo que esto ya ustedes lo han escuchado. Babilonia llevó cautivo a Israel, pero hubo un momento en que Babilonia también cayó. O sea que cuando Nehemías, ¿verdad?, escribe este libro y tiene ese deseo en su corazón de ir a Israel, ya había habido, digámoslo así para que lo entendamos, un cambio de gobierno. Habían llegado los medos persos, ¿verdad? Babilonia había sido duro con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel estuvo en Babilonia por una causa, por la desobediencia, ¿verdad? Por la desobediencia es que Israel llegó cautivo a Babilonia, pero hubo un cambio de gobierno. Babilonia cayó y llegó el imperio medo-persa. Con ello, una serie de cambios que se dieron para el trato de Israel, ¿verdad? Porque había una promesa. Dios ya había prometido que Israel, ¿verdad?, en un tiempo después de habérsele aplicado, por así decirle, el castigo, iba a regresar nuevamente a su tierra. Y en el 538 a.C., Zorobabel había llevado el primer grupo de judíos de regreso a su tierra. En el 458, Esdras lleva el segundo grupo, porque fueron 3 grupos los que regresaron, los que estaban en Babilonia y regresaron a lo que es Israel. Y Esdras en el 445 lideró el grupo más grande de los deportados que estaban en Babilonia, ¿verdad?, hacia Israel. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era la razón? Vamos a ver ahí. El primer elemento, fíjese bien, Nehemías fue un hombre de oración. Fíjese bien, este es el primer elemento básico que nosotros debemos de tener para vivir un cristianismo en victoria. Nehemías fue un hombre de oración. Ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Lea ahí el 1:5. Dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel que hemos cometido,
día y noche por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Estos lentes me causan dificultad al leer de cerca porque son para vista de lejos. Entonces, primer elemento básico de todo cristiano que vemos que aquí Nehemías tuvo. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue, hermanos? Para ver si están despiertos, ¿cuál fue? La oración, elemento básico. Y como dice el capítulo 6, el versículo 6, perdón, que Nehemías oraba, hermanos, dice que oraba día y noche, día y noche. ¿Lo hacemos así algunos, hermanos? ¿Sí o no que nos cuesta? ¿Sí o no que la oración es algo que quizás debería de ser lo más fácil que nosotros hiciéramos delante de Dios porque vivimos necesitando de Él? Y sí o no que es lo más complicado que nosotros encontramos, poder tener ese espacio, ese momento para meditar y pedirle al Señor. Y no es cierto, bueno, a mí me ha pasado, no sé ustedes, ¿verdad? A mí me ha pasado que muchas veces estamos orando. A mí la oración me gusta hacerla en voz alta, porque siento de que de esa forma no me desconcentro. Pero muchas veces nosotros oramos así como meditando, ¿verdad? Como así que nos agachamos y empezamos a meditar y a pedirle, Señor, te pido por esto, por lo otro. Y no es cierto que en un momento el pensamiento se nos fue hacia otra cosa. De repente nos acordamos que no habíamos pagado el recibo de la energía eléctrica. De repente nos acordamos que ya va a venir el esposo y hay que ir, y los hijos, y hay que ir a preparar la comida. Y nos desconcentramos totalmente. Y después nos quejamos y decimos, ¿por qué el Señor no me contesta? Si nosotros ni siquiera aquellas oraciones mínimas o básicas nos concentramos a hacerlas. Y muchas veces no oramos, sino que lloramos. Y le digo lloramos porque pensamos que nosotros estamos orando, pero lo único que hacemos es estarnos quejando de nuestra condición. Nos desconcentramos totalmente de lo que Dios puede hacer con nuestra vida a través de la oración. Y ponemos, ¿verdad? Ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? ¿Y por qué aquello? Y no estamos pidiendo, únicamente nos estamos quejando. Entonces, ¿cómo Dios va a contestar si nosotros vemos aquel ejemplo precioso de cuando Ana fue al templo a pedir? Ella se concentró específicamente en la oración que tenía. ¿Y cuál era la oración de Ana? ¿Algunos de ustedes saben cuál era? ¿Por qué Ana pedía? ¿Por qué pedía Ana, hermanos? Por un hijo. Ella únicamente llegó y oró y pidió por eso. Se concentró en pedir por su hijo. No se puso a quejar de las condiciones adversas que ella estaba viviendo. Ustedes saben, ¿verdad? Que el Cana también tenía otra esposa, ¿verdad? En la cultura árabe se da mucho eso, ¿verdad? Que el hombre puede tener 2, 3 esposas. El Cana tenía otra y Ana no se concentró en quejarse ni en decir qué pasa, por qué el Cana tiene otra esposa, por qué Penina tiene hijos. No se concentró en quejarse de las cosas malas que estaban a su alrededor. Ella se concentró y le pidió al Señor por un hijo. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces cuando nosotros pedimos, cuando nosotros clamamos, no nos estamos concentrando. El ejemplo que puso el pastor, ¿cómo se llama el pastor del segundo culto? El pastor Presa, ¿verdad? Me gustó mucho el ejemplo que puso porque es cierto, a nosotros nos pasa. Dijo, piensa en una vaca, dijo el pastor, ¿verdad? Y si usted está pensando en algo, usted puede pensar en otra cosa. No puede pensar en otra cosa. Y eso nos pasa a nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos sentados aquí y estamos pensando en otra cosa? ¿Cómo la palabra nos va a ministrar, nos va a llegar? ¿Cómo la palabra va a ser ese instrumento que Dios use para que nos ministre? No se puede. Entonces, ¿a dónde tenemos que estar cuando venimos al culto? Tenemos que venir con un corazón dispuesto a dejarnos ministrar por el Señor, a dejarnos guiar por el Señor, a dejarnos aconsejar por el Señor. ¿A través de qué? A través de su palabra, a través de la persona que pone aquí, a través de la Biblia, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que Nehemías fue una persona de oración. Y nosotros vemos a Nehemías orando y clamando, orando y clamando. ¿Qué tiempos oraba Nehemías, hermanos? Día y noche. Ese es el parámetro que usted puede tomar después de esta enseñanza.
Nehemías oraba día y noche, clamando. Y otra parte importante es concentrarnos, ¿verdad? Si les sirve igual que a mí, orar en voz alta para no desconcentrarme, a mí me sirve, ¿verdad? Orar en voz alta, porque si lo hago así como meditando, como se lo digo, rápidamente mi pensamiento se divaga hacia otras cosas. Entonces, un elemento básico de todo cristiano es la oración. Vamos a ver otro elemento básico para un cristiano que tenía Nehemías y que nosotros podemos poner en práctica. Fíjese bien, Nehemías tenía una visión clara hacia dónde quería llegar. Oiga bien, Nehemías tenía una visión clara hacia dónde quería llegar. ¿Qué es lo que Nehemías quería hacer? ¿Cuál era el objetivo de Nehemías? ¿Cuál era ese deseo que había en su corazón? Esa visión que él tenía. Él quería ir y reconstruir los muros que estaban caídos. Ustedes saben, y el pastor ya lo ha explicado porque yo lo he escuchado, qué significaba que los muros de la ciudad estuvieran caídos. ¿Qué era lo que significaba? Significaba que esa ciudad estaba en afrenta, habían hecho escarnio de ella. Y Nehemías, aunque estaba en una posición especial, porque fíjese bien, me gusta mucho, a mí en especial, me gusta mucho la vida de Nehemías y ver qué posición tenía Nehemías delante del rey, hermanos. ¿Algunos saben qué era? Era copero del rey. O sea, como que digamos en nuestra época, ¿verdad? Traducido a nuestros tiempos, era algún ministro del presidente. Pero allá estaba Nehemías estaba Nehemías ahí con esa posición. Se me había ido la palabra, los nervios quizá. Estaba Nehemías en esa posición especial, ¿verdad? Era copero del rey. Fíjese bien, ¿qué necesidad creen ustedes que habría tenido Nehemías? Como se lo digo, traduzcámoslo a la vida actual, ¿verdad? ¿Qué necesidad puede tener una persona que está cerca de un gobernante? Hacerle una petición pareciera absurda. ¿Por qué? Porque Nehemías tenía una visión clara. Nehemías tenía una visión específica y el deseo de Nehemías en su corazón era ir y restaurar y levantar esos muros que estaban caídos. Traduzcámoslos a nuestra vida. Todos nosotros, todo lo que está en la palabra tenemos que traerlo a nuestra vida, ¿verdad? Y nuestra vida personal, nuestra vida diaria y también algo que no se les olvide, nuestra vida ministerial, porque todos hemos sido llamados. Si bien es cierto, ¿verdad? Hay algunos que portamos el uniforme, que servimos en algún ministerio porque en algún momento de nuestra vida Dios nos llamó y aceptamos el llamado de Dios. Fuimos obedientes, aunque a veces quisimos irnos por otro lado, pero Dios tuvo misericordia y siempre nos trajo a todos. Dios los ha llamado. No me ha llamado solo a mí, solo al pastor, solo a los hermanos que están. No, Dios nos ha llamado a todos, que tengamos una visión clara, tanto de nuestra vida personal como nuestra vida ministerial. ¿Qué voy a hacer yo por el Señor? No es necesario que usted se ponga un uniforme, pero tiene que pensar, ¿qué estoy haciendo yo por el Señor? ¿Qué estoy haciendo yo por la obra? ¿Verdad? Pareciera que el cristianismo que hoy en día vivimos parecía un cristianismo demasiado fácil, demasiado light, como dicen, y hemos olvidado nuestra esencia, hemos olvidado qué significa ser cristiano. Si aquí nosotros no tenemos ningún problema por predicar la palabra, por llevar el mensaje, pero hay personas en el Medio Oriente, hay personas en África que mueren por predicar, y nosotros nos cuesta ir a evangelizar porque no queremos asolearnos, ¿verdad? Porque no queremos, porque no tenemos tiempo, porque estamos ocupados, porque tenemos que ir a hacer diferentes cosas, y hay gente que está dando su vida por Dios, y nosotros, ¿qué es lo que estamos dando? Pensamos que venir y sentarnos es suficiente, hermano, y no es así. Nosotros debemos de levantar y tener una visión clara. También tenemos que tener una visión clara como familia, como individualmente, a dónde usted quiere llegar, qué es lo que usted quiere ser. Pero si no tenemos ni siquiera esa visión, entonces ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué estamos esperando de Dios? Si usted no tiene una visión clara, ¿qué espera de Dios? Y después nos quejamos porque no recibimos o sentimos que Dios no nos bendice, pero ¿cómo nos va a bendecir? ¿Cómo nos va a respaldar? ¿Cómo
cómo nos va a guiar si nosotros no hemos definido qué es lo que nosotros vamos a hacer o cuáles son las actitudes que nosotros vamos a tener para poder lograr de parte de Dios? Los que son jefes de hogar, usted tiene que tener una visión clara hacia dónde quiere llevar su familia. ¿Están todos sus hijos con usted? O de los papás, ¿verdad? Si quiere que vaya, si quiere que no vaya, que el niño decida. Yo lo vivo, ¿verdad? Como docente, lo vivo constantemente con las mamás. ¿Y por qué no manda fulanito los niños ya de tercer ciclo, que son los más grandecitos, ¿verdad? Y les digo, ¿y por qué no manda fulanito? ¿Y qué pasó con su tanito? Ya no quiere venir. ¿Y usted qué se saca de que ese niño ande en la calle? ¿O lo ocupa usted en su casa? ¿Lo va a mandar a trabajar? ¿Qué lo va a poner a hacer? No, es que él ya no quiere venir, ¿verdad? Él ya no quiere venir. Bueno, ¿y quién manda en su casa? O sea que el niño es el que manda. Inclusive no solo con los niños grandes, hasta los niños de parvularia mandan ya, ¿verdad? Porque si el niño de parvularia dijo, no quiero, no fue. Y el papá, no quieres ir, Chepito, va, está bueno. No quiere ir, Chepito, ¿verdad? Hasta ahí llegamos. Entonces, ¿cuál es la visión que tenemos nosotros como padres en nuestros hogares? Con nuestros hijos. ¿Cuál es la visión que tienen los jóvenes? Ayer anduvieron en el Congreso y creo que muchos anduvieron brincando, saltando, ¿verdad? Pero eso no está bien que vayamos a esos eventos y vamos y alabemos a Dios, pero eso es parte de ¿qué? De algo claro que yo tengo, de honrar a Dios, de alabar a Dios, pero no solo en un evento, lo tiene que hacer todos los días, porque Dios está con nosotros todos los días, ¿verdad? Y nos guarda y nos protege, amén, hermanos. No se me han dormido todavía. Bueno, primeramente la oración. Segundo elemento importante, básico de un cristiano es la visión. Acuérdese, usted tiene que tener una visión clara. Veamos Nehemías 2:5 para que usted vea cómo Nehemías tenía esa visión clara de a dónde quería ir. Y dije al rey, si le place al rey tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros que mis padres y que dice, reedificaré. Ahí vemos nosotros. Nehemías estaba delante del rey. Aún no importando la posición de privilegio, él se despojó de todo ese privilegio y se fue con sus hermanos, ¿verdad? A Judá, a edificar esos muros, a levantar esos muros. Nehemías tenía una visión clara. Ahora bien, el reto es para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es la visión que usted va a tener para que usted pueda ser respaldado de parte de Dios? En lo personal, y no se le olvide la parte también ministerial, hermano. No se nos olvide, estamos aquí con un propósito. Y es que fácilmente lo olvidamos. No estamos aquí para que Dios nos dé casas, carros y muchas cosas materiales. Que bien que con la bendición venga todo eso, pero estamos aquí para alabar a Dios por sobre todas las cosas. Para eso Dios nos ha creado. No nos ha creado para tenernos en posiciones, ¿verdad? Qué bueno si Dios lo bendice a través de su buen testimonio, a través de su entrega, su disposición, pero no perdamos el objetivo principal por el cual hemos sido llamados. No lo perdamos, porque la iglesia de hoy, por eso mucha gente viene a las iglesias pensando que por recibir a Cristo todo está resuelto, y no es así, hermano. Hemos recibido algo que con nada lo pudiéramos haber comprado, que es nuestra salvación y nuestra vida eterna. Con eso nosotros tendríamos que vivir agradecidos todos los días de nuestra vida, sin esperar nada para nosotros, solamente haber recibido eso inmerecedero, eso que nadie podría comprar. Ni con todas nuestras obras del mundo pudimos haber comprado una salvación tan grande. Cuando veíamos y estudiábamos el libro de Romanos con los hermanos que estuvimos el ciclo pasado, lo veíamos, ¿verdad? Y cuando usted lee la Biblia y se da cuenta de esas grandes enseñanzas, de verdad que le llegan al corazón. Pero ¿qué debemos de hacer? Es leerlo. ¿Cuántos hemos estudiado esa carta a los romanos que fue a través de la historia impactante? Fue una de las cartas que marcó la vida de Martín Lutero, si ustedes lo han escuchado. Ese sacerdote que fue transformado a través de ese versículo que decía, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. Pero esa vida es la salvación, ¿verdad? Porque en aquella época se creía que por medio de indulgencias y por medio de un montón de cosas usted podía encontrar salvación, y no era así. Era únicamente creyendo
en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver otro elemento que tenía Nehemías. Nehemías era una persona que sabía enfrentar las dificultades. Oiga bien, Nehemías era una persona que sabía enfrentar las dificultades. ¿O somos nosotros de esas personas que evadimos los problemas? Hay muchas personas que creen que con evadir los problemas ya los resolvieron, ¿verdad? Y nada que ver, no es la forma, los problemas se enfrentan. No sé qué problema tiene usted o qué dificultad. Vamos a leer Nehemías y después vamos a entrar en el análisis de ese elemento básico. Vámonos al capítulo 4. Vamos a ver qué pasó con esa disposición. Y fíjese bien, Nehemías llegó a un territorio que tal vez pensó que todo le iba bien, porque todos los hermanos estaban con la misma dificultad, que su ciudad estaba caída. Ya el templo había sido restaurado a través de Esdras y Zorobabel en las dos primeras deportaciones que hubieron de regreso hacia Israel. Pero vamos a ver que aún dentro de su mismo pueblo él encontró oposición y encontró problemas. Vamos a ver, vamos al 4, vamos a leer del 1 al 5. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Verdad? Ese era ese acabarán en un día, ese un sentido de burla, pues. Él sabía que los muros no podían ser terminados en un día. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Fíjese bien, ahí vemos nosotros a dos personajes metiendo disensión, metiendo problemas y haciendo burla. Dice, ¿se edificarán los muros en un día? Ellos sabían que en un día no podían edificar. ¿Qué era eso, hermano? Era burla. Ellos estaban burlando de la visión que tenía Nehemías, ¿verdad? Y el otro dice, ¿las piedras volverán nuevamente a juntarse? Claro que no, ¿verdad? Si ya todo había sido destruido. Por eso habían llegado ellos a levantar nuevamente lo que estaba caído. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban burlándose. Y si nosotros leemos el libro de Nehemías, todo el libro, vemos ahí las diferentes dificultades que encontró Nehemías a su paso. Y por las dificultades que encontró, se echó para atrás. O dijo, no, mejor me voy, ¿verdad? Ya estaba bien galán yo como copero del rey, ¿verdad? Tomando de lo que le sobraba al rey, ¿verdad? No dijo eso. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías se volvió a encomendar al Señor. Fíjese bien, los 3 primeros capítulos del 5 nosotros vemos el escarnio, la burla que hicieron con él. O sea, el problema al que él se enfrentó. Y los otros 2 capítulos lo que vemos nosotros es siempre ese elemento básico. ¿Qué hizo después Nehemías, hermanos? ¿Qué hizo después? Este es como un examen para ver si están despiertos. ¿Qué hizo después Nehemías? Después de los 3 primeros capítulos del 5 que se estaba viendo lo que estaban haciendo contra él. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo? Leamos, hermanos. ¿Qué hizo Nehemías? Oró, se encomendó al Señor. Ahí nosotros lo vemos. O sea, volvió a hacer lo mismo. Entonces, el hecho de que nosotros seamos cristianos, ¿verdad? No quiere decir que todo está resuelto o que no van a venir dificultades a nuestra vida, pero si nosotros tenemos ese elemento básico de poder resolver esas dificultades, esos problemas que vienen a nosotros, y no evadamos nuestra responsabilidad de poder enfrentarlo, ¿verdad? Yo soy diabética, hace aproximadamente 6 años se me detectó el problema, ¿verdad? Se me detectó el problema. Dicen los médicos que cuando a usted le descubren la diabetes, puede ser que ya la padeció como 2 años atrás, ¿verdad? O sea que según los médicos el promedio que tiene, ¿verdad?
Mi enfermedad es de 8 años, pero yo realmente nunca había enfrentado el problema. Y quizás aún todavía no logro enfrentarlo. ¿Por qué? Porque entramos en esa vivir, ¿verdad? Como que no tuviéramos el problema. Y he tenido diferentes dificultades de salud por lo mismo, por no saber enfrentar el problema. Y aquí Dios me está hablando directamente a mí, porque lo único que he venido haciendo es evadiendo el problema. ¿Y cómo? Bueno, no tengo dieta, yo no tengo que tomar ni un milímetro de soda, ni un pancito por más pequeño que sea, y nada de azúcar, ¿verdad? Los que padecen la enfermedad, no sé de aquí quiénes los padecen, saben, ni un gramo, ni una mínima porción de azúcar, de grasas, y lo hemos venido enfrentando. No, ¿por qué? No somos capaces de enfrentar las dificultades que vienen en esta vida y lo que hacemos es negarla. Le pongo el ejemplo con una enfermedad, lo negamos. ¿Y qué pasa después? Bueno, el resultado es que usted padece una serie de dificultades, o sea, la diabetes le da un montón de complicaciones en sus órganos, en los riñones, en el hígado, ¿verdad? Le sube el colesterol, los triglicéridos, y cuando vienen las dificultades, vienen los problemas a la vida, ¿qué podemos decir? Ay, Señor, si yo te estoy sirviendo, si mira todo lo que estoy haciendo, ahí estoy, aún en contra del tiempo, salgo corriendo, pero Dios no tiene la culpa que yo sea irresponsable y que no sepa manejar mi problema. No, y si el día de mañana me muero, tampoco va a ser culpa de Dios, porque no me sanó, no. Va a ser culpa mía porque no asumí mi responsabilidad. Y eso es lo que pasa muchas veces en el pueblo de Dios, que vienen las dificultades pero no somos capaces de resolverlas. Y de ahí cuando vemos la montaña que se nos viene encima, decimos, ay Señor, pero yo te sirvo, pero yo voy a evangelismo, pero yo sirvo en tal ministerio, y tiene Dios la culpa. No, hermanos, no la tiene en ningún momento. Somos nosotros los que causamos muchas veces los problemas que tenemos. Póngase a pensar usted en un problema que tenga y dígame, ¿Dios tiene la culpa del problema? Si muchos de los problemas que nosotros arrastramos, nosotros mismos nos lo hacemos y no tenemos la capacidad de resolverlo. Y siquiera por nuestra negligencia, por nuestro mal cuidado, siquiera aceptáramos y dijéramos, es cierto, yo me causé este daño a mi salud porque me decían, no comas mucho dulce. No coma, ya estaba cuando había fiesta comiendo todas las conservas de coco, ¿verdad? El dulce de tamarindo, los dulces de Nance, ¿verdad? Ya me comí todo el dulce que podría haberme comido en toda mi vida. Compraba los pasteles de la Lido, a mí me gustaban mucho. Compraba en épocas de festejos de Navidad, compraba un pastel. A mí me gusta mucho el pastel y lo que más me gustaba es que a nadie de mi familia le gustaba el Lido, ¿verdad? Porque usted sabe que el pastel es algo reseco. Eso es lo que más me gustaba a mí, que a nadie le gustaba. Yo sola me lo tenía que comer todo, con agua, café, gaseosa, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál es la consecuencia? El padecimiento que tengo y yo podría decir, ¿y dónde está Dios? No, sí que Dios siempre estuvo. El problema es que nosotros no nos cuidamos. Y le pongo mi problema y cada quien tiene su diferente situación que tiene que enfrentar, ¿verdad? Nehemías tenía un problema. Y Nehemías, aún a pesar del escarnio que hicieron sus propios hermanos, porque si ustedes saben, ahí menciona Samaria, eran los samaritanos. Los samaritanos eran parte también del pueblo de Israel, aunque ya se habían separado, ¿verdad? Estaba el reino del norte, el reino del sur, ¿verdad? Ya estaba Samaria y estaba Judá, pero igual eran hermanos, pero vino afrenta, vino burla contra él. ¿Y qué fue lo que hizo Nehemías? Nehemías en ningún momento dijo, no, ¿verdad? Ya no construyo estos se están burlando, me están haciendo chiste. Nosotros por cualquier cosa también dejamos el ministerio y buscamos cualquier excusa si hablamos ministerialmente, ya lo aplicamos a nuestra vida personal, ahora apliquémonos a nuestra vida ministerial, ¿verdad? O de congregación. Ay, no, ese hermano me miró mal, o ese hermano me dijo tal comentario, o me pasó, o me exigieron que viniera tal cosa y como yo no pude, ¿verdad? Entonces mejor ya no. Nehemías en ningún momento dijo, va, ya me voy, aquí les queda todo tirado, estos están burlando de mí, ¿yo para qué? Yo vine a ayudarle, yo ya estaba bien. No dijo eso. ¿Por qué? Porque él había orado y tenía una visión clara. Entonces esto le ayudaba para que él pudiera enfrentar las dificultades. Fíjese bien, otro elemento básico que nosotros encontramos en el libro de Nehemías, y es el que a mí me gusta mucho, es que él fue capaz de guiar al pueblo de Israel al arrepentimiento y la conversión. Fíjese bien, Nehemías es el cuarto elemento.
Nehemías fue capaz de guiar al pueblo de Israel al arrepentimiento y la conversión. Le voy a decir por qué. Ya les había dicho al inicio que Israel había sido cautiva, había sido llevada allá a Babilonia a causa de ¿qué? De su rebeldía. Había sido castigado. Y ellos volvieron, ¿verdad?, a su tierra en diferentes momentos, en diferentes periodos, pero había algo que faltaba. Ya había sido por Zorobabel y Esdras, ya había sido levantado el templo. Ese templo majestuoso que Salomón creó había sido destruido. Ellos habían levantado uno, tal vez no parecido al que construyó Salomón, pero ellos habían levantado uno. El templo, acordémonos que era parte importante dentro del Antiguo Testamento, porque era el lugar del encuentro entre Dios y el hombre, el lugar donde se ofrecía sacrificio y se presentaba ese sacrificio y se adoraba a Dios. Ya había sido levantada, ya habían sido levantados los muros de la ciudad, ¿verdad? Pero faltaba algo muy importante. Faltaba que el pueblo tuviera esa disposición de llevar ese arrepentimiento en su corazón. Fíjese bien la importancia de que nosotros como cristianos vayamos y podamos traer a un amigo, exhortar tal vez a un hermano que se ha alejado, porque en el caso de ellos todos conocían la Torá, que era la ley, ¿verdad? Pero lo que estaba pasando es que no estaban, ¿verdad?, adorando al Señor como debiera. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros tenemos ese llamado de ir y traer a un invitado, ir y exhortar al que no conoce, que usted pueda presentarle ese plan de la salvación? Ese es otro elemento básico, porque nosotros hemos sido, si hemos sido redimidos, se nos ha presentado, hemos conocido, tenemos la obligación de poder llevar. Veamos este último elemento. Vámonos al capítulo 8 de Nehemías. Ahí usted va a ver, ¿verdad?, cómo Nehemías pudo llevar, ¿verdad?, al pueblo, guiarlo al arrepentimiento. Fíjese bien, el 8:2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podrían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcias, Masías, a su mano derecha, a su mano izquierda, Padías, Misael, Malquías, Asún, Asbana, Zacarías y Mesulán. Y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo, ¿cómo estuvo el pueblo, hermano? Atento. Vámonos al 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeran a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley, ¿verdad? Aquí lo que estaban haciendo, si lo traducimos a nuestro tiempo, estaban leyendo la Biblia, ¿verdad? En ese momento era la Torá, era la ley, aquello que Moisés había escrito, aquello que habían escrito los diferentes profetas, ¿verdad? Ellos estaban leyendo y dice que se emocionaron. Nehemías y Esdras fueron capaces de llevar al pueblo a ese conocimiento de saber y reconocer que no hay mejor cosa que poder estar en el templo, abrir la Biblia y leer ahí todas las promesas y todo lo que Dios tiene para nosotros. Leyendo las escrituras nosotros nos vamos a dar cuenta de muchas otras cosas, ¿verdad? Muchas veces no es suficiente que usted venga al culto. Lo importante es que usted vaya y medite en la palabra. Me acuerdo cuando yo estuve estudiando, ¿verdad?, la carrera, allá viendo sociología, y cuando hablaban que al Estado le interesaba tener personas ignorantes, al Estado le convenía, ¿verdad?, que las personas no supieran leer y escribir. Al Estado le interesaba que todos fuéramos ignorantes para que no conociera cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros beneficios como pueblo, como nación, como país. Y lo veíamos, y ahí estaban los diferentes, ahí, ¿verdad?, escritores que daban sus teorías, ¿verdad?
Y ahí nosotros estudiábamos todo eso y viéndolo y traduciéndolo, yo diría, cuánto el enemigo, el diablo está interesado que nosotros no conozcamos de la palabra, que nosotros no conozcamos de la Biblia, que nosotros seamos unos ignorantes espirituales, hermano. ¿Por qué? Porque no somos capaces de abrir esa palabra, de leer esa Biblia, de conocer doctrina, de conocer lo básico que todo cristiano debe saber. Cuánto el enemigo está interesado que usted no habla su Biblia, no conozca acerca de la palabra, no sea capaz de poder, quizá, ¿verdad?, no pelear, pero tener esa base, esa solidez de todo cristiano debería de tener, esa base bíblica que todos deberíamos de conocer. Mire, ahora no hay excusa, porque me puede decir alguno, ay hermana, pero yo, ¿verdad?, como ahí decía el Estado, yo no aprendí a leer y a escribir, ¿verdad? Mire, ahora hay 1000 formas de poder escuchar la palabra. Usted va y descarga la Biblia en audio. Ahora no hay excusa, usted la está escuchando a través, ¿verdad?, del audio, del oído. O sea que si no puede leerla, si no la puede abrir y no la puede leer, ¿verdad?, usted la puede escuchar si usted no pudo aprender a leer y a escribir. Pero ¿qué pasa? El enemigo nos tiene cegados, nos tiene, ¿verdad?, bajo su control y su dominio. ¿Por qué? No conocemos lo básico, no conocemos lo esencial. Entonces ahora la enseñanza de este día es, como cristianos, como pueblo de Dios, nosotros debemos de tener los elementos claves y esenciales para poder tener una vida en victoria, una vida de cristianismo que no está exenta de problemas. Eso que le quede claro. No es que vamos a estar libres de problemas, es que en medio de los problemas Dios nos va a dar la salida. ¿Y cuáles son los elementos? ¿Cuál es el primer elemento que decíamos, hermanos? La oración. El segundo elemento que tuvo Nehemías, ¿cuál era? Era visión, ¿verdad? Muy bien. El tercer elemento, hermanos, ya nos olvidó, ya ven. Capacidad de resolver problemas, ¿verdad? La capacidad de resolver problemas. Y el cuarto elemento básico de todo cristiano, llevar al inconverso al arrepentimiento, o aquel cristiano que es medio cristino también, ¿verdad? Llevarlo al arrepentimiento, llevarlo al conocimiento de la palabra. Esos elementos son básicos para la vida de todo cristiano. Y usted nunca va a poder decir que Jesús no funcionó, como me lo dijo una persona en una oportunidad. Me dijo, a mí Jesús no me funcionó, y viera qué mal le fue a esa persona que me hizo ese comentario. Ni le voy a contar, ¿verdad? Pero le fue muy mal. Entonces, nosotros como cristianos, como redimidos por la sangre de Jesús, debemos de saber que nosotros tenemos que tener eso básico para poder hacer funcionar nuestro cristianismo y ver frutos en nuestra vida. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos diste de compartir esta palabra, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Congréguese con nosotros. Predicamos la sana doctrina. Estamos ubicados en Sexta Calle Oriente, número 23, frente a Nuevo Mercado Municipal. Tabernáculo Bíblico Bautista El Rosario, La Paz.